Gloria a su nombre para siempre. A su nombre. A su nombre. Al nombre de Cristo, denle gloria. Fuerte las palmas a que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Alábele con eso. Alábele con alegría. Él es digno. Él está presente aquí porque Él dijo: donde están dos sobre congregados, en mi nombre yo estoy en medio. Y Dios es un Dios de vivo. Amén. No de muertos. Los muertos no pueden alabar. Usted que está vivo, alábele, glorifíquele, exáltele. Dígale: te amo, Jesús. Te amo, Señor Dios mío, porque por ti estoy con vida, porque por ti estoy en pie todavía. Amén. Dando gracias siempre a Dios, amada Iglesia de Cristo, en primer lugar, por darnos un día más de vida. Agradezco también a la pastora Yanet, Dios bendiga su vida, sierva, por habernos honrado. Gracias a hermanos a Dios, que ya la sierva, como la pastora de nuestra filial TUM, que está con nosotros. De verdad, ella iba a estar acá en el aniversario, pero bueno, no se pudo, pero ya está aquí la sierva con nosotros. De verdad que es un gozo poder ver que la hermana está justamente que está con Carla, también el ministerio, su hija y sus pequeños hijos. Dios bendiga su vida. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Un saludo cordial a toda la iglesia, a la Asociación de Iglesias Unidas, a los pastores que nos están mirando a través del canal. El día de hoy, como ustedes saben, Cristo Salvador siempre, hermanos, se caracteriza por estar dando discipulado, doctrina, enseñanza conforme a la Escritura. Hay mucha necesidad de conocer la Escritura. El día de hoy, jueves, tenemos ese día de enseñanza. Por eso que hemos cortado la alabanza los días lunes, para los que nos están viendo recién, se están integrando a través del canal. Los lunes es día de evangelismo, los martes son cultos de oración, los miércoles son cultos hogares, los jueves culto de enseñanza, los viernes son aires libres que tenemos en el centro de la ciudad de Chimbote, los sábados día de la juventud y los domingos día central, que es día de doctrina. Bien, como ustedes saben, estamos acostumbrados a la pizarra, pero vamos a hacerlo de aquí. Espero que hayan tenido sus cuadernos. El día de hoy vamos a aperturar una doctrina más, la doctrina de la santidad del cuerpo. Ese es el título del día de hoy que vamos a aperturar esta serie. No sabemos cuántos videos nos va a tomar grabar esta serie, pero se titula La doctrina de la santidad del cuerpo. Después de esto vamos a estar, hermanos, después de la enseñanza, vamos a pasar, hermanos, a la oración, a cargo de la pastora Yanet, que está con nosotros. Ella va a orar por la iglesia también, por las peticiones que haya, pero vamos a escuchar, hermanos, la palabra. Amén. Hay bastantes cosas que aprender y podemos aprovechar bien el tiempo. Así es que vamos rápidamente a la Escritura, a primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 12. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 12. Lo vamos encontrando, lo vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Recuerde, es palabra de Dios y no de hombre. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Esta palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, y la iglesia que se va con Cristo dice, la palabra de Dios es esta: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias de todo corazón, eterno Dios, por este privilegio, este beneplácito que nos concedes en esta hora de tomar tu palabra y darnos lectura, Padre mío. En esta hora te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestras vidas, amado Dios. Danos discernimiento, danos sabiduría para comprender tu palabra, bendito Padre, para que nosotros la podamos entender y la podamos enseñar y la podamos poner en obra, porque ese es el mandamiento completo que tú dejaste. Amado Dios del cielo, en esta hora reprendemos todo espíritu contrario a tu nombre, todo espíritu contrario a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, se ha echado fuera todo poder maquiavélico, Padre mío. Atamos al hombre fuerte, a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu que gobierna los aires. En el nombre de Jesús declaramos inoperante toda obra del diablo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable, Padre mío. Usa este barro para que tu palabra, Señor Dios mío, sea glorificada en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta.
Gloria a Dios, ahora sí todos sentaditos, nadie está caminando, nos concentramos en la enseñanza del día de hoy. Hemos visto varias doctrinas, hermano, toda la semana estamos viendo bastantes temas interesantes. Ya vamos en el segundo volumen de este primer nivel que estamos nosotros enseñando. Hemos visto la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina de la justificación, la doctrina del perdón, la doctrina del verdadero Dios, la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de la Trinidad del hombre. Hoy queremos hablar sobre la doctrina de la santidad del cuerpo. No obstante, cada doctrina, usted sabe que a veces nos toma 7, 8 videos grabar en cada doctrina porque es bastante amplia, hermano, la enseñanza. Así es que los videos están ahí también para los que recién se están incorporando al canal, para que puedan también entender la palabra. Bien, la doctrina de la santidad del cuerpo. Muchos cristianos hasta el día de hoy no han entendido la importancia que tenemos que nosotros de cuidar el cuerpo que tenemos, el cuerpo que nos ha sido dado. La gente en el mundo, hermanos, el cuerpo lo maltrata y lo tiene como, o lo usa como ellos quieren. No obstante, la Biblia enseña que a los hijos de Dios, hermanos, se les encomendó y se les dio órdenes estrictas para cuidar el cuerpo que nosotros tenemos por muchos motivos y por muchas razones que vamos a ver a continuación en esta serie de videos que vamos a grabar. Por eso hablamos que es una doctrina de la santidad del cuerpo. El cuerpo, recuerden que si bien es cierto, cuando Dios llega a la vida de la persona, Dios empieza a cambiarnos desde adentro afuera. Dios no cambia de afuera para adentro, Dios cambia de adentro afuera. Lo primero que Dios hace, a ver, cuando uno se convierte, ayúdenme por favor. Recuerden que esto no es predicación, esto es enseñanza, así que todos participan, preguntan o yo pregunto. ¿Qué es lo primero que acontece cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador? Hermano Juan. Ya, pero ¿qué acontece? ¿Qué pasa cuando un ser humano viene a los pies de Cristo, cuando entrega su vida a Cristo por primera vez? ¿Qué acontece? Un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Muy bien, hermana Fanny. Una persona nace de nuevo. David, ¿qué es lo que nace en el cristiano? El espíritu. ¿Qué espíritu? Humano. ¿Cuántos tipos de espíritus hay? 3. ¿Cuáles son? Humano, el Espíritu Santo y el otro. Bueno, continuamos. Estamos recordando. Ok, entonces cuando una persona viene a Cristo, decíamos que se produce un nuevo nacimiento, nace el espíritu empieza a estar vivo, recién nace. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué acontece con el alma? El alma, recuerde que el alma no nace de nuevo. El alma no es regenerada cuando uno acepta a Cristo. Por eso que muchos cristianos que todavía, aceptaron a Cristo de corazón, todavía siguen pecando, todavía tienen deseo de hacerlo mal. ¿Por qué? Porque el alma no ha sido regenerada. El alma tiene que ser regenerada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién más? Por la palabra. ¿Por quién más? No. Hay 3 que ayudan a que el alma sea transformada: el Espíritu Santo, la palabra, se olvidaron, y el espíritu humano. Recuerden que Dios trata ¿con quién? Con mi espíritu, con el espíritu humano. Y el espíritu humano tiene que fortalecerse y crecer para sujetar al alma, porque el alma es rebelde, no se lo olvide, ¿ok? Ahora, porque si no, no puede llegar al cuerpo. En ese orden va primero el espíritu, luego el alma, luego el cuerpo. El cuerpo tiene que ser santificado también, para que no haya nada que detenga, hermano, al cristiano o pueda ser usado por el diablo. Por eso que la Biblia dice, donde hemos empezado a estudiar el primer texto, el 1 Corintios, dice que todas las cosas me son lícitas. Pregunto, hermana Yaira, ¿quién escribió eso? ¿Quién está hablando ahí? 1 Corintios 6:12. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. Muy bien. ¿A
¿a quién se le va a dirigir? A la iglesia de Corinto. Muy bien. Ahora, Pablo enseña a la iglesia, dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, Pablo está diciendo que a él, bueno, él puede hacer todas las cosas. Lo que el mundo hace también lo podría hacer. Pero también ahí mismo añade, dice, mas no todas convienen. ¿Por qué? Porque las cosas que el mundo practica matan. Las cosas que el mundo practica son pecado. Y el pecado mata. La paga del pecado, dice Romano, que es muerte. Entonces Pablo hace una aclaración. Cristianos de Corinto, cristianos de Chimbote, cristianos del mundo entero, tengan presente una cosa: ustedes vinieron a los pies de Cristo, que es cierto que nosotros todavía estamos en este mundo, que no somos de este mundo, es cierto, pero aún estamos en este mundo, caminamos en este mundo, pero las cosas que están en el mundo, nosotros no podemos practicar. Todas me son lícitas, todas podría yo ser, pero no todas convienen. Es más, dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo, esa partecita píntelo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa partecita, no sé si usted ha meditado, dice, yo no me dejaré dominar de ninguna, de ninguna cosa que está en este mundo. ¿Qué cosas están en el mundo? A ver, por ejemplo, en el mundo ¿qué practica? Fornicación, adulterio, se embriagan. Los cristianos casi no hacen ahí, algunos, salvo de repente que todavía no han nacido nuevo. Pero los cristianos, algunos tienen el vicio de las películas, de la televisión, de las redes sociales. Tienen todavía, algunas tienen la lengua larga, tienen todavía los labios mentirosos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa esto? La gente no entiende, a los cristianos, bueno, acá Pablo está dando a la iglesia, tiene su mensaje para la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia tiene que entender que nosotros no podemos dejarnos dominar por las cosas que existen en este mundo. Se meten, hermanos, dentro de las iglesias a veces muchas cosas que las iglesias en este tiempo están practicando, que son del mundo y que nosotros no podemos practicar. Por ejemplo, díganme algunas cosas, a ver, que en la iglesia se practica que no está bien hacerlo. Hablando de apostasía, por ejemplo, usted ha visto que se convierten algunos cumbianderos, algunos rockeros, y luego dentro de la iglesia están cantando rock, o están cantando salsa, o están cantando cumbia. Usted no puede traer las cosas del mundo y usarlo dentro de la iglesia, ¿me entiende? Esas cosas hay que tener mucho discernimiento, porque recuerden, aquí adentro de la iglesia las cosas son diferentes. Aquí en la iglesia las reglas las pone Dios. Por eso que hay que tener mucho cuidado con las cosas que están en el mundo, que no nos dominen. Hay muchos cristianos que están siendo dominados por la pornografía, por ejemplo, por muchas cosas y vicios, bueno, que nadie ve, pero que lo cometen. Por eso la Biblia dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es cierto que usted ama a Cristo, usted aceptó a Cristo, pero el alma, escuche bien, el alma es rebelde, el alma siempre quiere pecar. Por eso dice el apóstol que entendió esto, dice, yo no me voy a dejar dominar por todas estas cosas. Entonces aquí nace algo que nosotros tendríamos que prestar mucha atención. Se llama dominio propio. La pregunta es, pregúntese usted, ¿tengo dominio propio? El gran porcentaje de cristianos en el mundo entero, porque aquí predicamos no solamente a Cristo Salvador, a diferentes hermanos como ven de diferentes países, no tienen dominio propio. Por ejemplo, el cristiano sabe que tiene que orar. Pregunto, ¿el día de hoy ha pasado tiempo en oración? El cristiano sabe que tiene que lecturar la Biblia. ¿Ha pasado tiempo estudiando la Escritura? El cristiano sabe que tiene que predicar a alguien. El cristiano sabe que tiene que hacer muchas cosas. El cristiano sabe que tiene que ayunar y no le gusta ayunar. El cristiano sabe que tiene que vigilar y no vigila. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio.
Y por cuando no hay dominio propio, no existe disciplina. Y la disciplina es muy importante dentro de la vida de un hijo de Dios. La disciplina que me hace a mí levantarme de madrugada, de repente, a buscar la presencia de Dios. Si yo no soy disciplinado y no tengo dominio propio, cuando pueda me levanto, cuando tenga pereza no me levanto. Y eso no es tener dominio propio. Si usted no tiene dominio propio, el cristiano se va a encontrar en un gran problema en su vida. Por eso que va a vivir el cristianismo como un infierno. Por eso que muchos se vuelven al mundo y vuelven atrás, porque no entienden que es la batalla que ellos están enfrentando. Recuerda, cuando usted viene a Cristo, se desata la batalla, la guerra. Mientras usted está en el mundo, el diablo lo deja tranquilo. Mientras usted está en la iglesia, ¿qué no le interesa si usted viene a la iglesia? Usted puede estar en la iglesia, puede cantar, puede predicar. Pero mientras usted no haga la voluntad de Dios, el diablo le va a dejar tranquilo. Cuando usted se levante a orar, a ayunar, a ganar almas, a predicar el evangelio, el diablo le va a declarar la guerra. Ahora, necesitamos entender que tenemos que tener dominio propio. Muy importante para tener la santidad del cuerpo. Muy importante. A ver, veamos acerca del dominio propio. Mire, el dominio propio aparece 3 veces, esa palabrita, dominio propio, 3 veces en la Biblia, ¿no? Y muchos pasamos por alto. La gente piensa, o los cristianos, ¿qué piden? ¿Qué piden los cristianos? Quieren que Dios escuche su oración, haga un milagro, piden dones, piden ministerios, pero nadie pide dominio propio. Si no hay dominio propio, no puede haber ministerio. El dominio propio es el que te va a llevar a línea, raya, para que tú puedas soportar el peso y la responsabilidad de un ministerio. El dominio propio es fundamental dentro de la vida de un cristiano. Muchas iglesias han pasado esto por alto. Usted ha escuchado un mensaje de dominio propio, casi no hay. Se habla del amor, se habla de la santidad, se habla de muchas cosas, pero las cosas importantes casi no se tocan porque conocimiento. Por eso que la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. ¿Qué es el dominio propio? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué es tan importante el dominio propio en la vida de un cristiano? Si yo quiero tener victoria, tengo que tener dominio propio. Y el dominio propio no viene de la noche a la mañana así nada más. Es un proceso constante el cual nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque recuerden que Gálatas dice que dentro de nosotros se libra la mayor batalla de la tierra. Porque las batallas en esta tierra duran días, meses o años, tal vez. Pero la batalla que nosotros libramos dentro de nosotros es una batalla hasta la muerte. Una batalla, según Gálatas, sierva, ¿entre quién? La batalla que hay dentro de nosotros es ¿entre quién? Entre la carne y el espíritu. Hay una batalla dentro, ¿sí o no? Entonces tenemos que entender eso. Para ganar esa batalla es fundamental el dominio propio. Si no hay dominio propio, nuestra vida cristiana se va a convertir en una religión. Y hay millones de cristianos que son religiosos, pero no han encontrado realmente qué es el cristianismo verdadero. ¿Qué es como lo que Jesús dijo? El reino de Dios, ¿dónde empieza? ¿Cuándo empieza el reino de Dios? Las palabras de Cristo, en San Juan. ¿Qué dijo Jesucristo? La vida eterna es esta: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna empieza aquí. Desde el día que usted empieza a conocer a Cristo, desde ese día usted no espera ir al cielo para disfrutar. Desde el día que tú vienes a Cristo, tienes que empezar a disfrutar, a saborear qué es vivir, hermanos, el cristianismo verdadero. Vas a llorar, sí; vas a sufrir, sí; te va a doler, sí; pero también va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber victoria, porque el Señor prometió estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Lo entienden? Entonces vamos a ver una partecita, porque vamos a dar un mensaje sobre el dominio propio
porque es bastante amplio. ¿Ok? Obviamente, para hablar de la doctrina de la santidad del cuerpo, necesito entender y ver que el dominio propio es fundamental. Bien, en 3 partes en la Biblia se habla del dominio propio. Vaya conmigo a Hechos 24-25. Libro de los Hechos, capítulo 24 y verso 25. Cuando la iglesia primitiva empezaba a expandirse por todo lugar, el apóstol Pablo hablaba de la importancia del dominio propio. ¿Lo tiene? Hechos 24-25. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿qué más? Del dominio propio. ¿De qué hablaba Pablo? ¿Sabía usted que Pablo predicaba y hablaba del dominio propio? ¿Y por qué muchos evangelistas no hablan del dominio propio? ¿Por qué muchos maestros y pastores no hablan del dominio propio? Dice que Pablo hablaba sobre la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. 3 cosas fundamentales que los cristianos deberían hablar. 1, la justicia, porque la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, es fundamental. 1, justicia. 2, dominio propio. 3, sobre el juicio venidero. Hay muchas cosas de qué predicar, hay muchas cosas de qué hablar y de qué enseñar. Pregunto, ¿pero por qué Pablo encerró estas 3 por sobre todas las demás? Porque las 3 encierran todo lo demás. El dominio propio es algo que nosotros tenemos que tener. Ahora dice: Félix se espantó, o sea, el rey se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué pasa? Cuando la iglesia empezó a expandirse y el apóstol Pablo fue visitado por el Señor Jesucristo y fue investido con el Espíritu Santo, él empezó a hablar sobre estas 3 cosas. Y cuando se fue llevado ante el rey, él habló acerca del dominio propio. ¿Y qué les enseñaba al rey acerca del dominio propio? El rey le decía: hay muchas religiones, Pablo. ¿Cómo yo voy a hacer caso a la religión tuya? Si hay miles de religiones siempre han habido por centenas. Siempre han habido religiones. Pero Pablo le decía: sí, rey, pero todas ellas no son comparadas al cristianismo, porque todas las religiones hacen lo que a ellos se les viene en gana. El cuerpo tiene control de ellos y ellos hacen lo que quieren. Pero el cristianismo, los cristianos tienen que tener algo llamado dominio propio. O sea que el cristiano ya no puede hacer lo que el mundo hace. El cristiano no puede pecar como el mundo peca. El cristiano verdadero no puede pecar como los otros cristianos hacen. Si los cristianos se apartan y hacen otras cosas porque dicen que no, que Dios solamente quiere el corazón y está permitido, pues el cristiano verdadero tiene dominio propio y dice: no, porque la Biblia no dice eso. O sea, el dominio propio me mantiene a línea, a raya. No hacemos lo que el mundo practica. El mundo toma, se embriaga, fornica, adultera. El cristiano no puede hacer eso. ¿Lo entienden? Que puede hacerlo, pero no debe, porque estamos prohibidos. Porque nosotros hemos entendido que Dios es un Dios santo, y como Él es santo, tenemos que guardarnos en santidad para Él. Él distinta al rey le decía: las religiones al cristianismo no tienen comparación, porque los cristianos tienen dominio propio. Que tenemos deseos, sí, porque aquí no puede decir nadie, ningún pastor siquiera decir que no tienen pensamientos y deseos malos. Pueden venir, pero así como vienen en el nombre de Jesús, tenemos que reprenderlos y tienen que irse. A eso se llama dominio propio, a no dejarnos seducir por lo que el diablo nos ponga enfrente. Dominio propio. El dominio propio nos mantendrá firmes, perennes, hasta que Cristo venga. Dominio propio es importante. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Miren, algo que Dios ha entregado a sus hijos, que muchos cristianos ni cuenta lo toman, es el dominio propio. Nadie tiene cuenta del dominio propio. Por eso que sufrimos derrotas, por eso que somos debilitados,
Por eso que pecamos. Dígame, a ver, levante la mano. ¿Qué cristiano hay aquí que no haya pecado? Siendo cristiano. Los cristianos pecan también. Pero hay una diferencia entre un cristiano que peca y un cristiano que está en el mundo y peca. El cristiano que está en el mundo, la persona que está en el mundo y peca, le importa nada pecar, peca y es normal y sigue pecando. Pero un verdadero cristiano peca, de repente se debilitó y pecó, cayó en pecado, se humilla, se arrepiente, porque no puede estar tranquilo porque ha ofendido al Señor y se pide perdón a Dios y se humilla y se quebranta hasta que Dios le perdona y lo limpia y continúa. Y distinto pecar aquí adentro y de pecar afuera. Afuera están cómodos con su pecado, aquí no. Aquí con pecado Dios no nos puede usar. Aquí con pecado vamos a morir. Aquí con pecado podemos engañar a nosotros mismos, pero Dios no va a ser engañado. Dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado ¿qué? Porque no nos ha dado ¿quién? Lea bonito completo. Porque no nos ha dado Dios con D mayúscula espíritu de cobardía, sino que nos ha dado Dios. A ver, 1, poder. ¿Qué más? 2, amor. 3, ¿qué más? Nada más. ¿Se dan cuenta? No, a ver, no sé si me están captando, me están siguiendo en relación. Yo quiero que usted entienda la importancia del dominio propio. ¿Cómo somos los cristianos? A veces leemos la Biblia. No tenemos un horario para leer la Biblia. Leemos cuando tenemos tiempo, cuando se nos ocurra, o a veces leemos en la iglesia. Eso no es tener dominio propio. Oramos cuando podemos, cuando nos acordamos o cuando nos alcanza el tiempo. El cristiano que tiene dominio propio, a tal hora ya tiene un encuentro con el Señor. Esa hora es invariable. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 12 de la noche, 1 de la noche, no sé. Pero tiene un horario donde el Señor ya está esperando. Mi hijo, ya son las 12, a esta hora siempre viene a conversar conmigo y te está esperando. Es como cuando usted tiene una cita con el presidente, con una persona importante. La hora es la hora. Usted no llega a la hora. ¿Usted cree que el presidente va a estar ahí esperándole hasta que usted vaya? No. ¿Y cree que Dios va a estar ahí esperándonos? Que Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos escucha, pero a un cristiano maduro, pasado un año, ya no. Un cristiano ya no es bebé todo el tiempo. Un cristiano tiene que madurar, tiene que crecer y tiene que avanzar. Dominio propio. Establecer una disciplina para estudiar, para hacer todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos predicando 4 años, los viernes ahí en el centro de Chicote. No podemos dejar de predicar, que a veces ponen obstáculos, sí, pero la gente ahí nos está esperando ya. ¿Por qué? Porque estamos ahí, ¿no? O sea, ya hay alguien que te está esperando. De igual forma, dice la Biblia que Dios nos ha entregado dominio propio y muchos lo han enterrado, muchos lo tienen escondido, muchos no lo usan o no lo usamos y ese es el problema. Por eso millones de cristianos están siempre ¿dónde? En el mismo lugar, con todo el respeto y cariño para todos los que nos están mirando en el mundo entero. Si usted está siempre en el mismo lugar y usted no escala y usted no avanza, es porque usted no ha entendido el dominio propio. El dominio propio te va a ayudar a avanzar, a escalar, a que Dios pueda usar tu vida. Porque Dios te lo entregó. Es como si yo tuviera una Biblia pastoral, una Biblia donde están los mensajes, todo preparado, cuesta carísimo, y lo regalo a Juan, para que predique y estudie. Y Juan lo tiene por ahí en su casa, todo polveado con tela de araña. ¿Se da cuenta? O sea, ¿usted cree que yo le volveré a regalar a él? ¿Le volveré a regalar otra Biblia? No. Compra el regalo de David. Porque, o sea, ya no puedo entregarte algo que tú no estás usando, porque no lo estás usando, no estás tomándolo en cuenta. Así mismo es el dominio propio. El dominio propio hay que lucharlo,
hay que buscarlo, hay que ser perseverante, va a costar. Ahora, ¿cómo tengo dominio propio? Sería interesante, eso vamos a verlo en el mensaje cuando hablamos sobre el dominio propio. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versos del 6 al 9. Siento la iglesia cansada, pesada, ¿dónde han estado? Mucho han trabajado. ¿Qué ha pasado? Relájese, ¿sí? Eche fuera el sueño, la pereza, el cansancio. Recuerden, su carga, tráigalo a Cristo. Que Él lleve la carga con nosotros y nosotros deleitémonos en su palabra, en su presencia, que nos va a hacer crecer y madurar. 2 de Pedro capítulo 1, versos del 6 al 9, dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. A ver. Hay muchos cristianos ociosos, millones de cristianos ociosos. No se vean por aludido, ¿eh? Ya saben que yo predico a toda la iglesia general que nos ve. Muchos cristianos ociosos, pudiendo hacer, no hacen, esperan que otros hagan. Y un día vamos a dar cuenta de eso. Ahora, ¿cuándo me convierto en ocioso? Cuando yo no tengo dominio propio. Por eso que empieza ahí con dominio propio, dice. Sigamos leyendo. Dice: estas cosas no dejarán estar ociosos ni sin fruto. El dominio propio hará que tú veas frutos. Hermana pastora Yanet, ¿por qué es importante los frutos? Claro, pero yendo a la Biblia, muy bien, tu hermana dice que cuando tú naces tiene que haber frutos. Si no hay fruto en el cristiano, entonces no ha nacido de nuevo. Está escrito en el libro de Mateo que dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, porque hay fruto malo, será cortado y echado al fuego. Por eso que millones de cristianos se van a perder, porque el fruto que dan no es un fruto bueno. Para poder dar buen fruto, ¿qué necesito? Dominio propio. ¿Ok? ¿Qué más? Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Mire cómo habla la Biblia, no digo yo, la Biblia dice: es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El dominio propio nos hace que nosotros no forniquemos. El dominio propio hace que no adulteremos. El dominio propio no nos deja caer en pecado. La tentación va a venir. Hermana, no se distraiga, no importa quién usted sea. La vez pasada yo conversaba con un anciano de oración, 80 años, un ancianito. ¿Sabe qué me contó el ancianito? Vivía en Cosco. Me dijo: siervo, un día estaba en casa y vino una muchacha vecina del costado, 15 años, 16 años, era hermosa, tocó la puerta y se metió en mi sala. El anciano vivía solo, su esposa había muerto, y empezó a desnudarse y le dijo: quiero estar contigo, quiero que me hagas mujer. 80 años, imagínense. Dominio propio para no caer, porque el diablo, no importa cuál es tu condición, te va a tentar, te va a hacer caer. Mientras más te apegas a Dios, el diablo más tentación te va a poner. El dominio propio es el único que va a impedir que tú caigas. Y el día que nosotros dejemos de tener dominio propio, no importa si eres pastor, no importa si levantas muertos, no importa si tienes los 9 dones del Espíritu Santo, el día que el dominio propio falte a tu vida, ese día caerás. Para tener dominio propio, ¿qué cree usted que necesito tener? ¿Qué me hace tener dominio propio? Piense. Eso lo vamos a ver en la clase cuando aperturemos esa serie. Pero para que vaya usted pensando, Carla, ¿qué crees que me hace o le hace al cristiano tener dominio propio? ¿Qué debería hacer? ¿Orar?
Por ahí va. Orar, la oración nos protege, pero no me da dominio propio. La palabra me da sabiduría, me da fe, pero no me hace tener dominio propio. El dominio propio es como algo que me va a sujetar a mí. No. Temor a Dios. Pero antes de tener temor a Dios necesito algo. Ayuno. Mire, la oración tiene sus funciones. La palabra tiene sus funciones. El ayuno tiene sus funciones. Cuando tú ayunas, ¿qué se debilita? La carne. ¿Y qué es la que peca? El ayuno te da dominio propio. ¿Por qué muchos cristianos han caído? Porque han dejado de ayunar. ¿Por qué no te crees que Jesús ayunó 40 días? 40 días. ¿Por qué no 10, 15? ¿Por qué 40? Porque Él se hizo hombre, como humano vino. Y lo que te tienta a ti, lo tentó a Él también. Y la única manera de debilitar la carne, que el espíritu crezca y tome control de la carne, es el ayuno. Ahora pregunto, ¿de qué carne está hablando la Biblia? ¿De esto? Esto no peca. Está hablando del alma. ¿Okay? Carne en la Biblia es el alma. Muchos no entienden. Porque esto es polvo, el polvo vuelve. ¿Dónde no peca? Primero peca aquí, ¿sí o no? Y la mente es parte del alma. El alma está dividida en 3 partes. Ayúdenme, los que estuvieron en clase. El alma se encuentra uno. El intelecto, la mente. 2. La voluntad y las emociones y sentimientos. 3 cosas componen el alma. ¿Ok? Uno peca acá primero, en el alma. Luego el cuerpo solamente ejecuta. ¿Verdad? Y el cuerpo es polvo. La carne es el alma. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué necesito para que mi carne, mi alma, se sujete al espíritu? Necesito ayunar. ¿Cuántos ayunos ha hecho hasta el día de hoy? Estamos en el 3er mes. Ajá. ¿Se da cuenta? Muy bien, David. Es la disciplina espiritual. ¿Se da cuenta? Interesante, ¿no? Bien, continuamos, no dominamos porque eso vamos a ver en el estudio del dominio propio. Pero bueno, estamos en la doctrina, lo que están llegando, la doctrina de la santidad del cuerpo. Bien, entonces volvamos. Estamos hablando, dice el apóstol Pablo, decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ojo, para yo no dejarme dominar, necesito dominio propio. ¿Estamos? Listo, muy bien. Ahora vamos a recordar por qué es importante la santidad del cuerpo. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:23. Un texto que se recita de memoria, pero muchos no han puesto hincapié en lo que realmente significa ese texto. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tienen? Dice, y el mismo Dios de paz, porque nuestro Dios es un Dios de paz, ¿ok? Si usted tiene a Dios, usted tiene paz. Paz. Y muchos cristianos no conocen esa palabra. Siempre están airados, siempre están molestos, le dices cualquier cosa, explotan. ¿Sí o no? Ministros hay así. El cristiano que se ve que es cristiano, que está dando fruto, tiene paz, paciencia con los hijos, con el esposo, con la esposa. Y tiene paciencia, ¿verdad? Seguro. Para tener paciencia tienes que tener paz. No puede haber paciencia si no hay paz. Así de perfecto es Dios. Por eso la Biblia dice que el Dios de paz, no dice el Dios de amor, porque a la gente le encanta escuchar que Dios es amor, pero eso es solamente uno de sus atributos. ¿Cuántos atributos tiene Dios? ¿Cuántos? 5.
sin contar. Hemos visto nosotros en la serie de los atributos de Dios, estudiamos creo que 20 atributos, ¿no? Yo recuerdo que estudiamos una serie de los atributos de Dios en tiempo de pandemia. Hablamos sobre los atributos de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia y todos los atributos que nosotros hemos visto. Hay que buscar esos videos. Bueno, dice: el Dios de paz os santifique por completo. Pregunto, ¿yo me puedo santificar? No. ¿Quién me santifica? Dios. Porque dice, Dios es el que santifica por completo. Ahora, ¿cómo Dios nos va a santificar? Es ahí donde debemos nosotros preguntarnos. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo nuestro ser, el ser está compuesto ¿de qué? De tres entidades: espíritu, alma y cuerpo. En ese orden. En ese orden. ¿Quién fue primero? El espíritu. Del espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. ¿Qué quiere decir que sea irreprensible? Ayúdenme, vamos en clase. Te voy a bajar la próxima vez. Nada que reprochar, ¿qué más? Intachable, ¿qué más? Irreprensible. Que nadie lo puede juzgar porque ya no hay nada que juzgar, está bien, ¿no? Dice: el mismo Dios de paz os santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible. El cuerpo, estamos viendo el cuerpo. Tu cuerpo tiene que ser guardado irreprensible. Pero el cuerpo, algunos cristianos, lo seguimos usando para pecar. Seguimos pecando con el cuerpo. Y Dios nos va a juzgar. Y Dios nos va a llamar a cuentas. Porque no solamente está hablando que el alma y el espíritu sean irreprensibles, sino también el cuerpo, dice ahí. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Dios, ¿qué está diciendo aquí en la palabra? Dios nos dice en este texto que nuestro cuerpo tiene que ser santificado, en otras palabras, el cuerpo. ¿Pero por qué, hermano? Si el cuerpo se va a podrir, si el cuerpo es polvo y el polvo tiene que volver. Claro, el cuerpo es polvo, pero mientras lo tengas, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que santificarlo, tú tienes que no dejar que tu cuerpo caiga en pecado, porque si tu cuerpo peca, Dios no se va a poder mover en ti, Dios no va a poder usar tu vida. Y muchos pecando con el cuerpo. Vamos a ver. Aquí había tres conceptos que deberíamos de estudiar. Hay tres conceptos distintos. Uno, santidad. Dos, santo. Y tres, santificado. Son tres palabras distintas con significados distintos. No es lo mismo. Por ejemplo, santidad es un estado. Santidad. Santo es alguien que practica la santidad. Y santificado es algo que se tiene que santificar o purificar. Vamos a ver, ¿ya? El término en el Nuevo Testamento, santo, que es lo que nos compete a nosotros, porque la Biblia, a ver, levanten la mano los santos, los que son santos aquí, levanten la mano. No hay. ¿Y qué son ustedes? La Biblia nos llama a nosotros santos. Usted es santo por la palabra. Que estamos en un proceso de santificación, sí, pero la Biblia nos habla, el apóstol dice: a los santos, a los santos. Está hablando de nosotros. Los santos no son de yeso, no son de madera. Usted es santo. Así la Biblia nos denomina, aunque santos defectuosos, pero santos, ¿no? Porque a veces fallamos, porque a veces tenemos nuestras cosas, pero la Biblia nos llama que somos santos. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que pensar siempre: soy santo, no puedo pecar, soy santo. Y si peco, me arrepiento y le pido perdón a Dios y me aparto de mi pecado y me vuelvo a considerar más. ¿Por qué? Porque tengo que tener en mi mente, en mi corazón, que soy santo. La Biblia nos llama santos. En toda la escritura del Nuevo Testamento nos llama santos. En el Antiguo Testamento incluso se dice los santos del Antiguo Testamento.
Usted no es menos que Abraham, no es menos que Moisés, ni tampoco más, porque todos entre los ojos de Dios somos iguales. Ellos pasaron su proceso, sus luchas, vencieron. Nosotros hemos pasado nuestro proceso y tenemos que vencer. ¿Lo entiende? Entonces, dicho esto, la palabra santo en el Nuevo Testamento es una palabra que empieza que es griega, porque recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué? En hebreo, pero también en arameo. Recuerden que el idioma son 3 idiomas. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. 3, no son 2. El idioma de Cristo era arameo. Bueno, continuamos. La palabra santo en el griego viene la palabra, anote, agios, así con H, agios. Y agios tiene 2 significados. Uno es separado. ¿Qué significa? ¿Qué es separado? Separado significa consagrado para Dios. Cuando tú eres separado, quiere decir que tú estás siendo consagrado para Dios. Y la otra palabra o la otra definición de agio es puro, que significa separado del pecado y viene del verbo también santificar. Ahora, dicho esto, mis amados hermanos, entonces podemos entender que agio significa separar algo para Dios o separarlo de usos pecaminosos para usos honrosos para Dios. Eso quiere decir, ¿qué pasó ahí? A ver, los diáconos, no se presten atención, no se distraigan. A ver, atención nada más. A ver, ¿ya? ¿Pasó? Listo, se acabó. Ahora presten atención. Bien, vamos a ver algunas razones poderosas para nosotros buscar la santificación del cuerpo, porque eso es lo que estamos tratando el día de hoy. Queremos entender por qué es importante. A ver, la hermana Fanny, voy a poner viéndose. ¿Por qué es importante, hermana, que su cuerpo sea santificado? ¿Por qué cree usted? Ivonne, ¿está por ahí, hermano Ivonne? ¿Por qué es importante que el cuerpo sea santificado? Vamos a ver algunas importancias. ¿Será porque se nos antoja? No, porque Dios lo demanda. Uno, no, ¿por qué es importante que el cuerpo tiene que ser santo o santificado? Bueno, uno, porque tu cuerpo fue creado por Dios. Anote, tu cuerpo ha sido creado por Dios. La primera razón para cuidar nuestro cuerpo y guardarlo en santidad es porque es creación de Dios y dado a nosotros ¿para qué? Para administrarlo, para cuidarlo. Tú no tienes cuerpo por ti mismo, es Dios quien te entregó ese cuerpo con esas características, tu alto, gordo, flaco. Así Dios te creó. No es que el ADN de tu padre, de tu madre. Te pregunto, ¿y quién le dio el ADN a tu padre y a tu madre? Fue Dios. Es Dios el que da el cuerpo y te lo entregó para administrarlo. Y usted, escuche bien, cristiano, usted no tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que se le antoje y así dañarlo. Por ejemplo, no podemos pintarnos, no podemos ponernos aretes, no podemos tatuarnos. ¿He visto que tanta gente se tatúa? ¿Por qué? Porque el cuerpo no te pertenece. La Biblia habla que el cuerpo fue dado por Dios, que Dios moldeó tu cuerpo. ¿Y a quién le pertenece? Es como por ejemplo, ¿no? A ver, es como por ejemplo, yo tengo mi tablet, se la presto al hermano Juan. El hermano Juan no puede agarrar y pintarlo, desarmarlo, porque no es suyo. Se lo he prestado para que cumpla la función. Tiene que devolvérmelo como yo lo he entregado. ¿Ok? Asimismo, tu cuerpo fue entregado por Dios, fue hecho por Dios, y usted no puede hacerlo daño. Usted no puede hacer con su cuerpo lo que se le antoje,
Porque en última instancia tiene que entender, la gente que está fuera en el mundo tiene que entender que su cuerpo no le pertenece. Usted no puede fornicar, no puede adulterar o hacer con su cuerpo lo que se le venga en gana, porque el cuerpo le pertenece a Dios. Vaya conmigo a la Biblia, Génesis 2:7. Génesis 2:7. Dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Quién lo formó? Dios. Dios lo formó del polvo de la tierra. Salmo 119, verso 73. Salmo 119, verso 73. 119, verso 73. ¿Qué dice la Escritura? Tus manos me hicieron y me formaron. ¿Ve? Usted que se queja que es gordo, que es chaparro, ¿no? Las mujeres que usan tacones, punta 15, creo, quieren llegar al cielo. Así Dios te hizo. No puedes aparentar lo que no eres. ¿Lo entiendes? Tu cuerpo, dice ahí, que fue hecho por Dios y fue Él quien te formó. No es que tú naciste con las características de papá, mamá o tu abuelo, no. Cuando está en el coito, en el acto sexual, escuche, y se une el esperma del varón con el óvulo de la mujer, en ese instante Dios envía que no, el ADN está en cada uno de nosotros. A ver, ¿cómo se forma una vida? Si se une el óvulo de la mujer y el esperma del varón, ¿nace la vida? No, señor. Nunca hubiese vida. Cuando el óvulo de la mujer y el esperma del varón se unen, en ese instante Dios envía espíritu y alma y se forma el ser en ese instante. Aunque los médicos dicen que no, los médicos dicen no, solamente son una bola de células que todavía no se pueden formar porque podemos abortarlo. Si la Biblia dice ni embrión vieron tus ojos, en ese instante la ciencia jamás lo entenderá. Si solamente fuese el óvulo y esperma, jamás hubiese vida. Porque el hombre, ¿qué tiene? ¿Qué tiene el hombre? Para tener vida tiene que tener espíritu y alma. El óvulo y el esperma no tienen espíritu y alma. Es Dios quien pone. ¿Lo entiende? Así se genera la vida. Así Dios lo hizo. Por eso que mucha gente, desconoce eso. La Biblia dice que nuestro cuerpo fue formado por Dios. Es más, uno más, ¿ya? Salmo 139, verso 13. Salmo 139, verso 13. Vamos a ver por qué usted es así, de color, morenita, blanquita, linda, de cosita. ¿Por qué usted es así? Es porque Dios así lo quiso. Dios te formó a su imagen y semejanza. Y muchos no están contentos con su cuerpo, ¿verdad? O sea, están diciendo: Dios, te equivocaste. No, usted se equivoca, Dios no se equivoca. Si usted es chiquita, usted es chiquito es por algo. Dios lo formó por algo, de esa forma. Ahora, yo digo, ya vamos a ver, ya. Dice, Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas. ¿Ves? El Dios, el que va moldeando cuando hay la unión entre el óvulo y el esperma, es Dios. Es el hombre no es nada. Para que el hombre tenga vida, necesita espíritu y alma. Jamás podrá tener vida si no está espíritu y alma. Se cae. No puede haber vida si no hay espíritu y alma. Y Dios es el que pone espíritu y alma. Es el único. ¿Okay? Tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Lo entiendes? Es Dios el que formó tu cuerpo. Le pertenece a Él. No puedes hacer
hacer con tu cuerpo lo que se te venga en gana. No es tuyo. Entiéndalo, por favor. Los cristianos tenemos que entender eso. El cuerpo hay que cuidarlo. Ahora, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que en ese instante Dios nos forma? Si la Biblia dice que Él aún tiene cuenta aún de nuestros cabellos, tiene cuenta de todo, de todo. Nada se le escapa a Él, así de grande es el Dios al cual nosotros servimos. Entonces, punto número 1, lo anotó. ¿Por qué razón yo tengo que santificar mi cuerpo cuando el cuerpo que me prestó Dios? 1, porque es creación de Dios. 2, anote, ¿por qué más? Ahora, vamos, antes de terminar, quiero también hablar sobre esto. Miren, somos una creación perfecta. Escuchen, usted es una creación perfecta. Aunque usted, el diablo se le mete al alma y los demonios le hablan y le dicen: no, te ves fea, te ves feo, nadie te va a querer. Si Dios te quiere, ¿para qué más? Pero el diablo engaña, es mentiroso y padre de mentira. Y te baja tu autoestima a ti y te hace sentir que tú no sirves, que tú no vales. Pero tú eres hermoso y hermosa ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado a su imagen y semejanza. Eres una creación perfecta de Dios. Tu espíritu, escucha, tu alma, dice la Biblia que son imagen y semejanza de Dios. Y tu cuerpo es la habitación de esa imagen y semejanza. Por eso es importante que el cuerpo sea cuidado. Ahora, el cuerpo es tan digno, escuchen, para que usted entienda la importancia del cuerpo. El cuerpo es tan digno que hasta el Hijo de Dios, Jesucristo, quiso tener su propio cuerpo. ¿O no? Él vino y tuvo su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es importante. Vamos a ver por qué. Es verdad que en nuestro cuerpo, ahora, ojo, es verdad que nuestro cuerpo también ha sufrido ¿qué? Las consecuencias de ¿qué? Del pecado. Por eso que nosotros sufrimos ¿qué? Enfermedades, debilidades y ¿qué más? Y la muerte. El cuerpo, escuchen, el cuerpo sufrió las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Por eso es que el ser humano muere. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Primero, vamos a Romanos 8:23. Romanos 8:23. Vamos a ver. Dice la Escritura, ¿lo tienen? Romanos 8:23. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de ¿qué? De nuestro cuerpo. A ver, vamos a explicar esto. ¿Qué pasa? Miren, Dios creó este cuerpo, pero el cuerpo fue afectado. El cuerpo que tenía Adán, presta atención, era tan perfecto que nunca iba a morir, que nunca iba a envejecer. ¿Cuándo Adán empieza a envejecer y muere? Cuando él cae en pecado. El pecado afectó el cuerpo. El cuerpo que Dios hizo en Edén fue un cuerpo precioso, perfecto. Tan perfecto que el cuerpo de Adán, para que usted entienda, no se cansaba. Adán fue encargado de administrar todo el jardín de Edén. Y no era un jardín como el que usted tiene en su casa. Ese jardín, mire ese jardincito, cruzaba 4 ríos alrededor. O sea, los teólogos más o menos dicen que era más alrededor del tamaño cerca de Chimbote. Usted podría administrar una ciudad así como Chimbote, tan grande. Ese jardín estaba rodeado por 4 ríos. Era grande el jardín de Edén. Y Adán solito lo administraba.
Adán solito cuidaba. Su cuerpo de Adán era incansable. Un día vamos a estudiar el tema, la perfección que Dios creó cuando Dios creó a Adán. Para que vean todo, vamos a ver cosas que nunca se le han pasado por la mente. Ahora, ¿qué pasa? Ese cuerpo, a causa del pecado, fue afectado. Por eso que se enferma, se debilita y muere. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo, hermano? El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, está revelándonos algo que muchas veces, hasta ese entonces, hasta 2000 años atrás, no entendían ni siquiera los profetas. ¿Qué? Dice ahí el apóstol Pablo, que el Espíritu que tenemos dentro clama, ¿por qué? Por la redención ¿de qué? Del cuerpo. Porque este cuerpo se pudre, este cuerpo vuelve al polvo. Entonces, ¿qué está reclamando el Espíritu? El Espíritu no puede manifestarse en este cuerpo, porque está lleno de pecado y lleno de debilidades. Por eso que este cuerpo tiene que ser ¿qué? Transformado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que, leamos, mira, nuevamente, dice, tenemos la justicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. ¿Quién está gimiendo? El alma no gime, el que gime es el Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. O sea, este cuerpo tiene que ser redimido, por eso que tiene que ser cuidado. ¿Me entiendes? Tienes que cuidar este cuerpo, porque este cuerpo va a ser transformado. Entiéndelo. Este cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo de gloria. Por eso que tienes que cuidarlo. Y muchos no entienden eso. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54, para entender un poco más. Ahora, hago una pregunta, hasta ahí te vamos buscando. Entonces, ¿cuál es el anhelo, según el Romano que hemos estudiado? ¿Cuál es el anhelo del Espíritu nuestro? ¿Cuál es el anhelo? El anhelo es la redención de nuestro cuerpo. Muy bien. Vamos a 1 Corintios 15, 51. Mira lo que dice la palabra. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Tu cuerpo va a ser transformado. ¿Qué más? En un momento, un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y dice, y nosotros seremos transformados una vez más, porque es necesario. Ahora, que esto corruptible se viste de incorrupción, y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, dicho esto, voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo cuando venga Cristo? ¿Qué va a pasar? Según lo que hemos estudiado, está fácil. ¿Será transformado? ¿Cómo? En dos cosas. A ver, lea, ahí está. En dos cosas. ¿De qué manera se va a transformar este cuerpo? Va a tener dos características. Incorruptible, o sea que no se puede podrir. Ese cuerpo ya no se va a ingusanar, no se va a volver polvo. La corrupción no lo va a corroer. O sea, va a ser indestructible, en otras palabras. ¿Y qué más? Inmortal. Es un cuerpo que la muerte no va a poder hacer nada. La muerte es un espíritu. Es una jerarquía menos del diablo, les he enseñado. ¿Ok? O sea, por eso que este cuerpo tienes que cuidarlo. Porque este cuerpo va a ser transformado. El cuerpo tiene que ser santificado. ¿Ok? Para que te vayas enamorando de Dios. ¿Qué más? Vamos a otro más. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Enseñanza es lo más importante, hermano. Jesús enseñaba en la sinagoga. Usted ve en las iglesias más alabanza. 1 hora y media de alabanza, 5 minutos de palabra. No es así. La iglesia verdadera es palabra, oración y alabanza. Y más importante, la palabra. ¿Por qué?
Porque la palabra te da vida, la palabra te exhorta, te consuela, te restaura, te sana, te bendice. La palabra lo hace todo. Por la palabra tú has nacido, por la palabra vas al cielo. La palabra lo es todo. Pastores en el mundo entero entiendan. Tiene que haber palabra todos los días en la casa de Jehová. Palabra. Porque sin palabras se van a corromper, sin palabras se van a desviar, sin palabras se van a perder, sin palabras no van a crecer, sin palabras no van a madurar, sin palabras no van a dar fruto. Palabra. Bien, Filipenses 3:21, ¿qué dice? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque este cuerpo va a ser humillado, este cuerpo va a ir al polvo, y el diablo se va a reír, la muerte se va a reír, por eso se llama cuerpo de la humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De qué está hablando? De Cristo. Por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, pregunto, presta atención aquí ahora sí. Hago una pregunta según este texto. ¿A qué será semejante nuestro cuerpo? ¿Al cuerpo de quién? ¿De Jesús o de Cristo? No. ¿No es lo mismo? ¿Qué es, pastora? ¿Es lo mismo Jesús y Cristo? ¿Sí o no? Dejar la pregunta, ¿no? Jesús es la parte humana de Cristo. Cristo es eterno. Cristo nunca ha nacido. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, Miqueas 5:2, que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. En el principio Dios dijo, hagamos. El Padre a quién le habló? A Cristo y al Espíritu. Los tres siempre han estado. Los tres son eternos. ¿El Padre cree que está hablando con los ángeles? No. Es como si un general quisiera hablar con un soldado de los planes que va a hacer. El general, ¿con quién discute los planes? Con otro general, alguien de su jerarquía. ¿Lo entiende? El Padre dijo, hagamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cristo, eterno. Jesús, la parte humana. Por eso decimos Jesucristo. Amén. Jesucristo. Entonces, no lo sabía, ¿no? No lo sabía, tienen que saberlo, como es lección básica de escuela dominical. Bien, entonces pregunto, decía nuestro hermano que tiene que ser nuestro cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. A ese cuerpo, ¿cómo se le llama según el texto como letrado? Cuerpo de gloria. Tendremos un cuerpo de gloria. Ahora, ¿cómo es un cuerpo de gloria, hermano Ivón? ¿Cómo será ese cuerpo de gloria? ¿Qué características tendrá? Veamos algunas características para terminar. Ya vamos a pasar a la oración. Sierva, te preparas, vas a ministrar. La garganta la tengo por las días predicando. En la campaña no sé cómo vamos a hacer. Pero ahí vamos. A ver, características del cuerpo de gloria. Según la Biblia, no según su pensamiento, según la Biblia. Acá todo es Biblia. Nada se puede hacer sin la Biblia. Todo tiene que estar pasado por la palabra. Listo. ¿Cómo crees que será el cuerpo de gloria? ¿Qué características tendrá? ¿Se podrá ver? ¿Se podrá ver o no se podrá ver? Sí, porque Cristo resucitó en un cuerpo de qué? En un cuerpo de gloria. Y lo vio María, y lo vieron sus discípulos, y lo vieron 500 personas más. Porque después que resucitó Jesús, ¿cuántos días estuvo en la tierra? 40 días enseñando, dando las últimas instrucciones. Por eso que cuando María quiso tocarlo, Jesús le dijo, espera, todavía no soy el Padre. Es un cuerpo visible. Un cuerpo que se puede tocar, sí se puede tocar. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene ese cuerpo de gloria? Es un cuerpo que traspasa la materia, traspasa las paredes. Lo demuestro por la Biblia, ¿verdad? Porque todo es Biblia. Abra su Biblia conmigo, por favor. Vamos a la Biblia, porque algunos me están mirando medio raro. San Juan 20:19. San Juan 20:19 al 20 vamos a lecturar. Hoy vamos a estudiar el cuerpo de gloria.
montón de cosas que da sobre él. Bien, San Juan 20, verso 19 dice: cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo, muy bien. Estando las puertas, estaban abiertas, cerradas, o sea, nadie podía pasar. Los discípulos estaban encerrados. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo. Estaban las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, en medio de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. A ver. ¿Cómo es eso? Las puertas estaban cerradas, Jesús no estaba ahí, pero dice que apareció. ¿Cómo si estaban cerradas las puertas? Es que el cuerpo de gloria atraviesa la materia, madera, paredes, pero es un cuerpo que tú puedes tocar. Será extraordinario tener ese cuerpo de gloria, ¿no? Es un cuerpo que es incorruptible. Pregunto, ¿ese cuerpo de gloria podrá comer? Pastor, ¿qué dice usted? ¿Va a comer o no va a comer? Claro, va a comer, imagínense. 40 días, ¿usted cree que Jesús tuvo de hambre? 40 días más ayunó. 40 días tuvo después de resucitar, comió. ¿Por qué creen que habrá bodas del Cordero? ¿Qué hay en la boda? Dice la Biblia que hay una gran mesa para la cena. ¿Sí? Hay banquetes. Usted que no ha probado el caviar, los que comen los ricos, usted en el cielo va a probar los mejores manjares, que ni un rico siquiera se imagina. Un cuerpo de gloria, un cuerpo extraordinario. ¿Ya? Bueno, eso va a ser otro tema. Vamos a cuidar sobre el cuerpo de gloria. Pero bueno, entonces, dicho esto, hermano, uno, tu cuerpo es creación de Dios. Tienes que cuidarlo, tienes que santificarlo. El día de mañana, pasado, o el domingo estaremos estudiando la segunda razón o el segundo motivo por el cual tenemos que santificar el cuerpo. La segunda es porque es templo del Espíritu Santo. Hay varios motivos. Estamos recién en la primera. Estamos grabando esta serie que hemos aperturado, la doctrina de la santidad del cuerpo. Porque los cristianos se cuidan, ¿no? Mi espíritu, cuiden el espíritu. Y el cuerpo lo descuida, ¿no? El cuerpo marciano se descuida, no se enferma, ¿no? Comen ají y ya tanta cosa, ¿no? Porque somos así, somos rebeldes, ¿no? El cuerpo hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si nos enfermamos, nos morimos, ¿no? Porque aquí nadie es inmortal todavía. Nos morimos, pregunto. Y si nos morimos a los, qué sé yo, 40, 50, 60 años, cuando los que están 60, 70 ya, pero los que tienen 50, 40, todavía hay muchos años más que hacer. Hay más trabajo que hacer, pero con nuestra negligencia vamos a cortar todo ese trabajo y toda esa bendición. A ver, presten atención. Hay que cuidar el cuerpo. Cuide el cuerpo. ¿Ok? Entonces es importante cuidar el cuerpo y santificarlo. Vamos a ver más motivos por el cual Dios manda por su palabra que tenemos que santificar el cuerpo. Y si no santificamos el cuerpo, ni se prepare, porque para el cielo no va a ir, porque está escrito. Amén. Bien, ahí vamos a dejar, nos ponemos en pie, vamos a glorificar al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios.